Vamos a abrir la Biblia. Quiero que abra su Biblia en Efesios capítulo 6. En esta hora quiero hablarle de la importancia de vivir siempre armado contra Satanás. Esto es muy importante. Pero no solo saber que nos han dado una armadura, que nos han dado las herramientas, sino usarlas. Porque una cosa es saber y otra cosa es saber usarlas. Porque si no las sabemos usar, vamos a venir siempre a la iglesia necesitados. Que innegablemente se ora por los necesitados, por los enfermos, por todos aquellos que vienen de ese tipo. Pero la iglesia fue instituida para que usted pueda gozar de la libertad, para que usted pueda venir a adorar, a alabar, a exaltar el nombre del Señor. Cuando uno aprende a adorar y bendecir al Señor, ¿verdad?, a dar alabanza, Dios se glorifica en nuestros problemas y en nuestras situaciones, porque eso es lo que Él busca. Él busca en la iglesia adoradores en espíritu y en verdad, porque hay muy pocos adoradores. Entonces Él lo busca porque eso es lo que Él quiere, que ese adorador y ese alabador se dé cuenta que tiene herramientas y que de esa manera se convierte en una persona victoriosa, lleno de lucha, lleno de pruebas, lleno de dificultades, todo lo que usted quiera. Pero cuando usted viene a la iglesia debe venir a brindarle eso al Señor. Pero ahora la iglesia se ha convertido en un hospital, ¿verdad? Y la gente le gusta vivir así. Le gusta venir de esa manera, cuando no todo el tiempo se viene de esa manera, sino se viene a celebrar. Y yo, mirando la palabra del Señor, me gozaba, ¿verdad? Porque oír a los hermanos allí hablar. Hermano Nando estaba hablando, decía que es tremendo como del Señor. Ojalá puedan entender que es depender de la palabra, porque por lo general la gente no depende de la palabra, depende de que le pongan la mano, dependen de una oración y están así, pero no dependen del consejo de la palabra. Y un consejo es, mire, es importantísimo, porque por un consejo tú puedes ser liberado completamente. Sí, yo he visto gente endemoniada que ha llegado a mi oficina a hablar conmigo, pero endemoniada, usted sabe cómo es. Y a través del consejo he visto cómo se van los demonios inmundos. Y a veces no ha habido necesidad ni que se ore, sino que a través de la palabra de Dios, Dios se glorifica. Pero hay que saberla usar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que la usemos contra Satanás, contra ese enemigo que tenemos. Porque Dios nos ha dado una armadura. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de la palabra del Señor encontramos un montón de respuestas. ¿Por qué debemos hacerlo así? Porque el enemigo hará todo lo posible, escuche, para detener nuestro avance espiritual. Pero hará todo lo posible. Bueno, conmigo ha hecho todo lo posible, pero gracias a Dios nunca me ha agarrado. Y esa es la razón del por qué he estudiado y estudio la Biblia en gran manera. Porque hará todo lo posible. A veces sí, te va a derribar. A veces lo derriba a uno. A Pablo mismo, que era el tremendo hombre, perito arquitecto de la iglesia, dice derribado, pero no destruido. Es decir, uno se da cuenta y dice, está bien, pero me voy a levantar en el nombre poderoso de Jesucristo. Y te levantas. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Incluso, mire, tratará de esconder, escuche, toda la verdad con respecto a las provisiones que Dios ya nos dio. De alguna de otra manera va a tratar de esconder aquello para que tú no lo sepas, aquello para que no se te haga rema en la vida. Va a tratar de hacerlo. Va a usar estrategias, formas, ideas. Incluso va a usar hasta hermanos para tratar de desenfocarte. Porque el objetivo
es que usted se dé por vencido y confiese con su boca que para usted ya no hay resultados. Dice, bueno, para vos ya no hay resultados. Tanto has pedido, cuánto tiempo has estado, mira, no pasa nada. Y a veces el hombre le cree, porque el hombre tiende más a creer lo negativo que lo positivo. El hecho está, y que es el ejemplo clásico que hay con Israel. 600,000 personas no creyeron a lo que Dios estaba diciendo y solo 2 creyeron nada más. Pero imagínese usted, 2 personas nada más creyeron de 600,000 personas. Creyeron a la palabra. Y esos 2 disfrutaron. Esos 2 fueron prosperados. Esos 2 entraron a la tierra. Esos 2 disfrutaron con su familia. Esos 2 heredaron lo que Dios ya había hablado. Imagínese usted, hermano. Por eso es que en Efesios capítulo 6 hay un llamado para que todo cristiano se mantenga vestido de la armadura que Dios ha proveído para estar firmes contra el enemigo y contra sus ataques. Ahí está la armadura, vamos a verla despacio. Hay mucha tela ahí, pero vamos a ver cómo le sacamos el jugo ahí. Efesios capítulo 6 dice así el versículo 10 y 11. Vamos a empezar por ahí. Dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Oyó? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos, ¿oyó? Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. ¿Oyó eso? Revestíos, repito, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias, los engaños de Satanás. Note usted, la armadura es para poder estar firme contra los engaños del diablo, porque él es experto en el engaño. Si alguien es experto en el engaño, es el enemigo, es especialista en eso. Él puede engañarte por diferentes formas. Esto quiere decir entonces que el enemigo no se ha dado por vencido, no se va a dar por vencido, aunque ya está vencido, porque la victoria Cristo Jesús nos la dio en la cruz del Calvario. Pero él no se da por vencido porque sabe que muchos hermanos no entienden esa victoria que ya se dio en la cruz del Calvario. Por eso, hermano, anda como león, dice, buscando la oportunidad para devorarnos. Note que dice que anda como león. No es que él sea el león, porque el león verdadero es el león de la tribu de Judá, Jesucristo, el Hijo del Dios del cielo. Pero él anda como león viendo a quién se descuida, para así de esa manera, hermano, sacarlo de casillas. Lo más tremendo es que el enemigo es tan astuto que siempre visita cuando la persona está depresiva. Lo visita en forma constante o cuando está necesitada. Cuando está necesitada es cuando más el enemigo te visita, porque sabe que estás vulnerable, sabe que estás débil del alma, sabe que estás débil de pensamiento, sabe que estás golpeado, sabe que estás herido. Y cuando él es oportunista, busca la oportunidad para hacerlo de esa manera, porque él sabe que allí somos más vulnerables. Y por eso es que debemos de estar armados delante de la presencia del Dios del cielo, para que no suceda eso. Lo más triste que yo miraba es que a muchos el enemigo les hace creer que para ellos la palabra no da resultados. A muchos, por eso es que hay una falta de conocimiento impresionante dentro de la iglesia de Cristo en el mundo. Por eso hay, porque el enemigo a veces quiere entretener más que discipular.
entretiene mucho, te entretiene con shows, te entretiene con muchas cosas. Y usted se va a dar cuenta, hermano, el chantaje que el enemigo ha hecho en la iglesia. Y te entretiene con esto, y te entretiene viendo demonios, te entretiene viendo eso, que existen, que hay montonazo, y que son los que hacen que estas cosas sucedan de esa manera. Y el enemigo hace sus estragos y se ríe. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos bajo ataque. Hay gente que todo el tiempo está, hermano, viendo demonios, viendo espíritus. Los mira en el baño, los mira en el jabón, los mira en el perfume, los mira en la pintura, los mira por todos lados. En los pantalones, imagínense, perdiendo el tiempo. El enemigo es tan astuto que ha engañado, hermano, por muchos siglos a la iglesia. Pero porque ha dejado la palabra de Dios a un lado. Ha dejado lo que el Dios del cielo nos dio como herramienta para que nosotros podamos, hermano, verificar. Por eso dice conocer las maquinaciones de Satanás. ¿Cómo va a conocer usted las maquinaciones? A través de la enseñanza, a través de lo que está escrito. Usted va a decir, así es como se mueve. Lo real es que esa es una vil mentira que tú, hermano querido, no tienes resultados. ¿Por qué es una vil mentira? Porque Dios no es un mentiroso. Dios dijo, hijo, mira, estas son las herramientas que te dejo, ¿ok? Aquí te dejo estas instrucciones, te dejo estas promesas, te dejo mi poder. Oigas, te dejo mi poder a través del Espíritu Santo para que tú puedas vencer todo tipo de estrategia del enemigo. Ahí te doy, mira, anda, lee las instrucciones, incluso, aparte de eso, ahí te dejo la herencia escrita para que cuando alguien te la quiera reclamar y quiera decirte que vos no tenés derecho, aquí podés ir vos, ¿verdad?, a mi reino espiritual y decir, yo tengo derecho por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo no tengo nada, yo no valgo nada, pero por la sangre de Cristo valgo todo para la gloria del Señor. Aleluya. Y ahí vos te fortaleces. El enemigo le tiene miedo a la palabra. Por eso entonces la estrategia de él es usar la palabra, que es lo que decía Nando ahí, ¿verdad? Y me gozaba que es así. En el desierto se usó palabra contra palabra. Ahora, pero si nosotros, hermano, no la entendemos, no comprendemos lo que está aquí, el enemigo se va a burlar de nosotros. Pero ya se terminó, en muchos ya se terminó eso. Lo tremendo es que ponerse en esa postura, usted, si se pone en la postura de decir que en usted no resulta la palabra, usted estaría blasfemando. ¿Por qué? Porque usted está como diciendo que la palabra de Dios no es verdadera, que la palabra de Dios no hace efecto, que la palabra de Dios no hace el efecto total. La palabra de Dios es la clave para poder vivir. Mire, ¿cuántos años? Vamos a ver, vamos a hacer una pregunta ahora. ¿Cuántos años, aquellos que estudian la Biblia, yo creo que usted estudia la Biblia, y la pregunta va a ser sencilla para algunos, ¿de cuántos años empezó el Señor su ministerio? ¿De cuántos años? De 30, va. Bueno, Pablito está usado. De 30 años empezó su ministerio. De 30 años para atrás, pongan cuidado a esto, ¿habían enfermos? El hombre es complicado. ¿Habían enfermos? Sí, ¿verdad? De 30 años para atrás, ¿habían demonios? Muy bien, están pasando el examen. De 30 años para atrás, ¿había gente necesitada? ¿Habían paralíticos? ¿Habían ciegos? También, ¿verdad? Si habían todas estas personas necesitadas, ¿por qué Cristo no sanó a nadie en 30 años? Pongan cuidado a esto. Si estaban necesitados ahí, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no oró por ellos?
Y la gente ha dicho, se lo sanó, wow, qué tremendo, qué bárbaro. ¿Ya se dio cuenta de eso usted, no? O no sé si se da cuenta usted. Porque el Señor, cuando vino, una de las cosas que uno descubre en la palabra es que la dedicación era, la dedicación de Jesús fue enseñar la palabra. Porque la palabra les iba a dar la respuesta para poder ser libres completamente. Lo que más le importó al Señor es enseñar. Si usted mira, siempre está enseñando, toda la vida. Y después, cuando aparecían, por supuesto, los paralíticos, los ciegos, en esos 3 años y medio, porque fueron 3 años y medio, el hermano ministró en esos 3 años y medio. Pero Dios mío, hizo un montón de cosas. Pero lo que implantó, lo que él quería, lo que él deseaba, era que sus discípulos fueran y enseñaran la palabra, ir y hacer discípulos por todo el mundo, enseñándoles a guardar lo que yo os he enseñado. Porque él sabía que si alguien podría captarlo, si alguien podía entender que la palabra de Dios es la base fundamental para contrarrestar al enemigo, entonces iba a vivir en victoria. Por eso es que la lucha en el final es conocimiento contra conocimiento. Satanás está muy preparado y conoce y tiembla la palabra, dice. Entonces debemos de tener en cuenta este principio. Ojalá usted lo entienda, hermano. Porque ahora estamos, mire, en una necesidad impresionante. Mañana le voy a hablar de algo profético que está sucediendo actualmente, innegablemente, ¿verdad? Del hambre que se avecina. Pero el hambre de la palabra también se va a avecinar. ¿Por qué dice el Señor en su palabra que viene un hambre? Hambres, mejor dicho, plural, hambres. Mañana le voy a hablar de eso, pero no le voy a hablar de todo lo que es muy largo. Pero dice que va a venir un tiempo de que no va a haber necesidad de pan, sino de oír la palabra de Dios. ¿Por qué cree usted que dice así? Porque no hay palabra. Dice que la gente va a venir del sur, va a venir del este, del oeste, del otro lado, del norte, a buscar. Porque necesita oír, porque eso es lo que te sustenta realmente tu espíritu y lo que te va a hacer vivir. Porque un día, aunque te quiten la palabra y quemen las Biblias como las quemaban allá, hermano, en la Segunda Guerra Mundial, allá en el periodo de Hitler, que quería borrar la Biblia, como sea, la gente de Dios tenía la palabra metida en su corazón. Y de aquí nadie te la puede sacar, hermano. Y ojalá usted esté leyendo la Biblia. Ojalá usted se esté empapando de ella. Porque vienen tiempos proféticos en la palabra del Señor. A veces parece que no está pasando nada, pero está pasando cosas proféticas. Ahora, no quiero detenerme ahí. Ahora, el enemigo tiene centrado todo su poderío contra nosotros. ¿Por qué? Porque ya fuimos librados de su reino. Él tiene centrado tu poderío sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre ti, porque Él sabe claramente que ya no puede trasladarte al reino de Él, porque Cristo ya te trasladó. Y como le había dicho la vez pasada, ¿verdad? Lo que él quiere es no quitarte la salvación porque te la regaló Cristo, pero sí hacerte miserable. Sí hacerte una persona inconstante, una persona rebelde, una persona desobediente, una persona que no ama realmente lo que Dios dice en su palabra. Y eso es lo que a Él le interesa. Mientras te saca con dudas, te saca con esto, te saca con lo otro, Él está contento. Aunque hagas cualquier cosa, pero Él dice, no, lo tengo ya asegurado aquí. Que no va a entender lo que Dios está hablando en la palabra. Claro, si tú eres un vencedor, debes de saber que el enemigo constantemente cambiará de estrategia. Eso debes de saber. El enemigo constantemente, en uno que es osado, que realmente busca a Dios,
va, hermano, a usar estrategias de todo tipo, forma, porque va a tratar de desviar tu mente para que tú no te des cuenta en dónde estás parado, y lo va a hacer así. Por eso, hermano, siempre debemos de estar armados espiritualmente, especialmente renovando la mente. ¿Por qué? Porque ahí es el centro de batalla más vulnerable. Por eso es que el Señor dijo: renueven el espíritu de vuestra mente, es decir, verifíquenla, contrólenla. No se queden religiosamente ahí nada más pensando, sino verifiquen. Eso es renovar. Renueve el espíritu de vuestra mente. No se dejen llevar ni por manipulaciones ni estratagemas del enemigo. Verifiquen, controlen, porque el enemigo es, pero tremendo, hermano, pero tremendo, se lo digo que es tremendo. Esto quiere decir, cuando ustedes estén siendo derribados, vencidos, cambien su manera de pensar. Si tú estás siendo derribado y estás de necio en una posición, es decir, hijo, cambia tu manera de pensar. Porque si sigues en ese pensamiento, te va a llevar a la derrota y te va a destruir y te va a hacer un cristiano apagado. Porque una vez se encierra en ciertas cosas con necedad, y que Dios ya está diciendo: hijo, para, cambia de rumbo. Es como aquel hermano, mire, que perdona, le cambian el camino, fíjese. Porque si no perdonas, te quedas en el pasado. Y el pasado te hiere. Pero cuando tú perdonas, que te conviene, entonces te cambia el camino. Dice, de plano, dice uno, qué bueno tanto sufrir. Porque cada vez que uno se acuerda de esa persona, la quiere ahorcar, la quiere colgar, o no sé si a usted le pasa. Ay, dice, otra vez este pensamiento y este pensamiento y este pensamiento. Cambia, renuévalo. Cuidado, no te metas ahí, porque esa puede ser la estrategia del enemigo para desviarte. Entonces, cuando estés siendo derribado o vencido, cambia esa manera. Lo más tremendo es que si el enemigo no puede con tu espíritu y con tu mente, te ataca al cuerpo o ataca a la familia. Porque sabe que tú también eres vulnerable a tu familia, a tus hijos, a tu gente, a la que amas. O agarra un hijo tuyo espiritual de la congregación. Al pastor le pasa eso. El pastor tiene esa cualidad en que él está pendiente de los dolores, aunque usted no lo vea, aunque usted no lo mire. Pero los hijos que son hijos espirituales reales, que han adoptado la paternidad de su pastor, uno está pendiente en el espíritu, orando, clamando cada noche, cada día, cada vez que se recuerda. Y dice: Señor, obra, porque si no, hermano, el enemigo tomará ventaja, y eso es lo que uno no quiere, sino que ese es. Por eso es que uno enseña la palabra, para que de esa manera los hijos, ¿cómo aprenden los hijos dentro de un hogar? Oyendo. Si la Biblia dice: instruye al hijo en la carrera, para que cuando sea grande no se aparte de ella. ¿Y qué es lo que hace? Esta es la casa de Dios, es la casa que me ha permitido el Señor ministrar. Pues entonces tengo que instruir a mis hijos, a que no sean burros, a que no sean tontos, a que no, hermano, se vayan como mulas o como caballos, sino que atiendan el consejo. Cada hijo que no atendió el consejo, que no atiende el consejo en una familia, ¿qué le sucede? Fracaso. Pero note aquellos hijos que están siempre a la par de sus padres, que son padres exitosos, esos van a ser exitosos. ¿Por qué? Porque van a atender el consejo, pero lo van a atender recibiendo las instrucciones, recibiendo de papá o de mamá la instrucción adecuada. Hijo, esto no, hijo, esto no. Y estorbarles el pecado hasta que llegan a los 18 años, que son mayores de edad. Hasta ahí tienes que estorbarle el pecado. O si están en tu casa comiendo, cuando ya llegan a esa edad, lo único que podemos hacer es estorbarles el pecado. Cuando son chiquitos no, porque los corregimos y decimos: no, Señor, y no, punto.
No, que no sé qué, que no sé cuándo. Ya ves que los hijos ahora salen así. No, que no sé qué. Y gritan. Y a veces la mamá, el papá los deja que griten. Y yo al día que me grite, ay papá, voy encima de él. Y digo, a mí no me gritaba papá. Porque como aprenden en la televisión a gritarle a su papá y a su mamá. Y ya no, sino hasta pegarle. Hay hijos que le han pegado a su madre, hermano. Qué desgraciado, ¿verdad? Y aquí les decimos a todos esos, que esos, yo si cuando a alguien le falta el respeto a papá y a mamá, digo, este tipo, la verdad que me pongo a orar, hermano, porque no tiene mucho futuro. No tiene mucho futuro, porque es bíblico. No tiene mucha vida y no la va a tener, porque la Biblia dice, y Dios sí honra su palabra. Es lo que le digo yo. Honra a tu padre y a tu madre y tus días serán alargados. Porque si tú no los honras, tenlos por seguro que te los pueden cortar. Y te puedes ir muy pronto por desobediente, por no respetar, por no obedecer a las instrucciones, por no hacer como papá está diciendo que hagas. Y esto va en el ámbito físico como en lo espiritual, porque hay padres espirituales. ¿Me entienden lo que trato de decir? Esto es tremendo, hermano. Entonces, cuando esté siendo derribado y vencido, cambie su forma de pensar. Porque si no, el enemigo buscará esa estrategia e irá contigo y te atacará al cuerpo o a la familia. Y cuando ataca al cuerpo es tremendo. No sé, usted y yo hemos tenido ataques con enfermedades, dolores, cosas tremendas que le suceden a uno. Y como que ahí el enemigo dice, ¿viste que no está contigo? ¿Viste que no hace eso? Mentiroso, a mí no importa. Por eso llegó un momento que Job entendió y le dijo, aún deseche esta mi carne, aún este dolor que tengo, aún todo lo que tengo, yo sé que con estos ojos, papá, yo te voy a ver. Aleluya, qué tremendo, ¿no? ¿Ah? Qué bello. Entonces es importante mantenerse armado y con la autoridad que Dios nos ha dado y delegado, porque el diablo procurará vencerte de cualquier modo. Más si sos un tipo osado. Pero va a usar, pero mire, hay cosas que yo le he visto usar al enemigo tremendo, hermano. Entonces recordemos, tenemos el poder de Jesucristo para poder quebrantar cualquier ataque del enemigo. ¿Escuchó bien? Usted tiene el poder de Dios para quebrantar cualquier ataque. Por eso debe de buscar instruirse, leer la Biblia, léala en su casa, haga un hábito, un patrón y diga, yo todos los días me voy a leer. Mire, se la voy a poner fácil. Eso es lo que me pusieron a mí cuando oí el consejo. Léete un capítulo diario. Un capítulo. Y va a ver usted. Y le voy a poner más fácil todavía. Lea un proverbio todos los días. Supóngase que hoy tenemos, ¿cuánto tenemos ahora de fecha? Hay 31 proverbios. Entonces diga yo, cada fecha, cada día voy a leer un proverbio. Y va a ver usted cómo se le va a abrir la cabeza, hermano. Después va a decir, no, yo no quiero leer un proverbio. Mejor voy a leer más y ya empieza uno, hermano. A mí me dijeron así, me leía 25 capítulos diarios después. Porque ya me agarraba, digo, no, yo me lo voy a leer todo de un solo pepinazo, digo yo. Sin olvidarme de tener esa lección en mi vida. Y aprendí tanto, pero tanto que aprendí, hermano. Y sigo aprendiendo porque uno nunca deja de aprender. El discípulo es aquel que nunca deja de aprender. Porque el día que tú te cierres a que hasta ahí es, ya Dios ya no se te revela. El día que usted cierre, hermano, el estatus que Dios ha dejado instituido en su palabra, ya no se revela. Hay gente que ha cerrado su mente a la verdad y a la revelación. Por eso es que ya no se revela a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se va convirtiendo en una persona seca. Porque solo tiene nada más ya estructurado en su cabeza, como que Dios no tuviera más planos que enseñarle. ¿Por qué cree usted que hay muchos cristianos derrotados? Porque están siguiendo tradiciones que a veces ya, hermano, esas tradiciones fueron hechas por los hombres más que por la palabra de Dios. Y el Señor lo probó con los ancianos de Israel, los más inteligentes, aquellos hombres que habían leído la Torá y todo
todo, hermano, el Antiguo Testamento, les dijo el Señor en una ocasión: vosotros amáis más y seguís más las tradiciones de los ancianos. Y que esas tradiciones de los ancianos no eran bíblicas, pero ellos respetaban más las tradiciones que la verdad de la palabra de Dios, porque no había revelación, no había espíritu. Y tú debes de verificar si en eso hay espíritu realmente, y si aquello que te enseñaron, aquella doctrina básica, está totalmente aquí. Porque hay una doctrina básica que eso no cambia de ninguna manera, está allí. Pero hay otras cosas, hermano, que uno puede ver a la luz de la palabra, que te pueden llevar a otro nivel mucho mayor. Si tú no le ves el sentido de la palabra a las cosas que se hablaron, tú puedes estar viviendo una vida derrotada. Por ejemplo, se me viene un ejemplo: ¿cuántas miles de veces nos enseñaron en el legalismo? Porque yo fui legalista de peso, y la mayoría de nuestras iglesias en Latinoamérica, ¿verdad? Y Suramérica, los países latinos, el evangelio legalista se metió en todos los rincones. El legalismo, mire, ha hecho destrucción como usted no puede imaginarse. Yo lo puedo decir porque he vivido en diferentes países y he andado para arriba y para abajo, y he visto que el mismo procedimiento el legalismo ha hecho. Y ha hecho muchas caras tristes, remendados, rotos del alma. Y el cristiano pareciera que fuera el más desdichado, el más triste, el que siempre no tiene una postura, hermano, equilibrada. Incluso se ha creído que los cristianos son los menos inteligentes que hay, y son los que tienen que ser más inteligentes que el mundo. Y se ha menospreciado el evangelio de esa manera, pensando que el evangelio es lo que provoca eso. Y no. Incluso, hermano, muchos agarrando allá Deuteronomio capítulo 5, si no me equivoco, capítulo 2, hermano, han agarrado aquel versículo que dice que el hombre no use prendas de mujer, ni la mujer use prendas de hombre, y se la han agarrado con el pantalón, y que el pantalón es del diablo, y que la que use pantalón, mire qué ridículo, se va a ir al infierno. Pero esa es una gran estupidez totalmente, cuando la Biblia dice claramente que no. Y nosotros lo sabemos, hace 4000 años ni pantalones existían. Entonces, ¿qué está hablando ahí? Podríamos decir nosotros. Lo que está hablando ahí es que hay que buscarle el sentido espiritual, que dice que el hombre no tenga tendencias de homosexualismo, ni la mujer de lesbianismo. Eso es lo que está diciendo. Aunque se enoje quien se quiere enojar, pero eso es lo que está diciendo, hermano. Es impresionante lo que se está viviendo hoy. Y, hermano, eso ha venido enraizada en las iglesias, y así han vivido, hermano, tremendamente. Y dejan que el enemigo se aproveche, porque por falta de conocimiento en la palabra mi pueblo está siendo destruido. Pero bendita sea la misericordia de Dios, que nosotros tenemos valor a defender la verdad del evangelio, hermano. Entonces, es importante mantenerse armado con la autoridad que Dios nos ha dado. Recordemos, tenemos el poder de Jesucristo para poder quebrantar todos los ataques. Por eso, hermano, procuremos no descuidarnos. Eso sí, no se descuide. Ahora, yo quiero que miremos la armadura con la que debemos de estar preparados y vestidos diariamente para poder resistir. Efesios capítulo 6, vamos a empezar versículo 11. Sigamos ahí. Oiga: revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra los engaños e insidias del diablo. ¿Notó? Note que aquí es una orden, no es una sugerencia. ¿Por qué? Porque debemos de estar preparados para cualquier, hermano, emergencia de guerra espiritual. Usted es como un warrior, como una persona, hermano, que tiene que estar preparada en cualquier momento, porque en cualquier momento va a sufrir un ataque.
espiritual. O, hermano, Dios le va a dar la oportunidad para que se encuentre en una emergencia de guerra espiritual. Es como aquellos guardias, es que aquellos tremendos, ¿verdad? Los que están preparados solo se les llama, a los SEAL, por ejemplo, es un grupo, hermano, de soldados que están preparados para cuando le diga, tenemos una misión. Esos soldados, si usted puede ver el entrenamiento de esos tipos, Dios mío, hermano. Pero tal vez usted véalo, es hoy que es fácil verlo por YouTube, por internet, ¿verdad? Qué tipos más preparados, a todo terreno, todo tipo de terreno, todo tipo de ambiente, todo tipo, a cada uno de ellos lo someten para que estén preparados cuando los llamen. Hay una misión, vamos a buscar a este, y ahí van a buscarlo, hermano, como los SEAL fueron que agarraron a este asesino que explotó las torres ahí con los aviones, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Bin Laden, por ejemplo. Los SEAL, wow. Por eso el hombre, hermano, historias tremendas esas. Ese era muy pilas, ese Bin Laden. Hasta hacía clones de su cara el tipo. Pero ellos lo agarraron. No, hermano. Lo buscaron porque dijeron que lo iban a encontrar y mandaron los hombres más especializados. Y usted en el evangelio tiene que estar especializado para cualquier momento. Porque hay gente que ha ido a lugares, cristianos que han ido a lugares, y de repente, hermano, se le endemonea la abuelita. O de repente aparece endemoniado el tío, la tía. O cualquiera, porque uno de repente se encuentra y ahí tiene que uno ponerse las pilas. Estar preparado en todo tiempo. Porque va a llegar momentos que el Señor te va a decir, ahora te toca a ti, Señor. Y aquel buscando al pastor y el pastor de viaje. Dios mío, hermano. Y esto es muy importante entenderlo. Amén. Entonces es una orden, no una sugerencia. Acá, porque debemos estar preparados. Por eso dice también el versículo 12, dice, oiga esto, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne solamente, sino contra principados, oiga, contra potestades, contra los poderes de ese mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Oyó eso? ¿Ya se dio cuenta usted? La lucha es contra 5 ministerios de Satanás. Como imitación, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia, hace muchos años lo descubrí esto, la Biblia antigua de Casidoro de Reina de 1569 y Cipriano de Valera de 1602 divide estos 5 poderes tremendamente. Es una de las versiones primeras que se dio, por eso le di para que si lo quiere buscar ahí lo va a encontrar perfectamente así como se lo voy a leer. Esa versión dice en el versículo 12, dice, nuestra lucha no es solamente contra carne y sangre, sino contra, primero, principados. Mire la lucha. Segundo, potestades. Tercero, contra señores del mundo. Wow. Cuarto, contra gobernantes de estas tinieblas. Y 5, contra malicias espirituales en los aires. Wow, qué tremendo. Si usted nota, aquí es impresionante porque no será, hermano, que estos 5 son los que atacan al hombre. Yo lo miraba de esa manera en sus 5 sentidos. Porque nosotros somos atacados en los 5 sentidos. Por eso es que hay muchos cristianos que son sensoriales. Se mueven por sus propios sentidos nada más y no son espirituales. Se mira como que fueran espirituales, pero no lo son, porque se están moviendo sensorialmente por sus sentimientos. Se mueven por lo que ven, se mueven por lo que oyen, se mueven por lo que huelen. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Se mueven por el tacto,
pero no es gente espiritual. Y usted mira que es gente que, wow, qué tremendo. Pero no, porque a la hora de los pepinazos, cuando hay que ir a la batalla, son los primeros que se rinden, son los primeros que caen, son los primeros que usted los mira y dice, ¿cómo? Este tipo que saltaba tanto, brincaba tanto, tremendo para hablar, y de repente le pasa algo, ya quiere dejar hasta el evangelio. Dice, no, Dios no está conmigo. Y empiezan, hermano, a bajar de nivel. Hay gente que se mueve sensorialmente bajo sus sentimientos, pero si una vez les tocan los sentimientos, ¡pum!, se acabó. Quiere decir que esa persona no es espiritual, porque el espiritual, hermano, es distinto, se mueve diferente. Es sabio, inteligente, y mira la palabra de Dios a ver hacia dónde está apuntalando, y dice, no, aquí hay que callarnos mejor, no mover la boca, porque uno se puede pegar uno mismo. Yo creo que hay que tener cuidado cómo estamos nosotros viendo el evangelio, cómo vivimos el evangelio, sensorialmente o espiritualmente. Porque si usted lo vive sensorialmente, va a decir siempre, no, la verdad que sí, no se puede. No, esos no tienen tanta fe, porque ellos se mueven nada más por lo que les sucede dentro de ellos, porque tienen cómo vivir, pero no viven realmente una vida espiritual, porque ellos dependen más de lo que miran, dependen más de lo que tocan, dependen más de lo que ven, dependen más de lo que oyen. Pero son gente que no tiene una realidad total en el evangelio, porque en realidad no lo respetan en la totalidad de lo que Dios está, por ejemplo, demandando. Entonces nuestro deber es vestirnos para que aún nuestros sentidos no sean alterados, porque los sentidos pueden ser alterados por el enemigo. Versículo 13: por tanto, tomad, oiga, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y también, oiga, y habiéndolo hecho todo esto, estad firmes. Note, para que podáis resistir el día malo, no es que es un día, sino es un proceso. A veces te llega el día malo, de repente te sorprende una situación, una pérdida, te sorprende algo, hermano, que se chifla tu marido, se chifla la mujer, y dice, ¿cómo es posible? Y aparece chiflado el otro, y dice, ¿pero cómo? Y yo, aquí tiene que estar preparado en el día malo, porque el día malo Dios lo va a permitir para pesar lo que hay realmente en tu corazón. Por eso dice, te llevé al desierto. Te llevé al desierto para probar lo que había en tu corazón, porque ya me di cuenta que lo que había en tu corazón no era real. Por eso no vas a entrar a la tierra, les dijo a los otros. Porque ellos, claro, si te meten de un solo pepinazo, la bendición lo que va a hacer es destruirte. Claro, te va a hacer, hermano, peor, y puedes hasta, qué sé yo, hermano, perderte si eres un optativo. Por eso le dijo a Israel, te llevé al desierto para después bendecirte. Pero si tú en el desierto estás rezongando, estás hablando, estás diciendo que ni esta comida miserable, pues así decían ellos los israelitas, este maná y hermano, y era gratis le estaban dando la comida. Y lo que estaban haciendo es rezongando, dicen, si Dios no está aquí con nosotros, nos trajiste para matarte, me estás matando, esto y lo otro, la palabra no da resultado. Este Moisés es un mentiroso, dijo ahí que salió del monte, que vio a Dios y que habló con Dios y que Dios le dijo, es mentira. Sensoriales. Y entonces dijeron, no, esto no. Hermano, Moisés le estaba diciendo la verdad. Si tan solo ustedes creen que van a entrar a esa tierra y que van a recibirla, van a recibirla. Y para que no quedara como mentiroso Dios, Caleb y Josué, creyeron, aunque entraron de 84 años, pero heredaron a toda su simiente. Y gozaron aquellos que habían hablado en privado. Lo gozaron allá en la tierra y dijeron, gracias Señor, aleluya, qué lindo. La verdad que valió la pena esperar 40 años.
40, hay que esperar 40 años, hermano. Hoy tal vez no vas a esperar 40 años porque te va a contestar rápido el Señor, porque el Espíritu Santo está ahí contigo. Amén. Dele un aplauso pues al Señor. Oyó, mantenerte armado para que puedas resistir en el día malo. Todos de algún momento te aparece el día malo, que puede ser un periodo de 10 años, número completo, perdón, de 10 días, puede ser un periodo de 40 días, puede ser un periodo de un año, no sé cuánto tiempo. Dios lo pone hasta que regula tu corazón y te dice: hijo, ¿por qué no te pones las pilas en esto? Sigue creyendo en mí. Pelea, lucha, cambia de rumbo, transformaos mediante la renovación de mente, porque eso es lo que está diciendo Dios. Renueva tu mente, no te quedes ahí en el desierto, renueva tu mente, enfócate en otra cosa, porque yo tengo algo mejor para ti. Enfócate, piensa en mí, métete en mi voluntad, yo te voy a guiar, yo te voy a decir cuándo debes de hacer el paso que tienes que dar. Esto es tremendo, hermano. Ahora, mire, las piezas de la armadura que menciona Efesios 6 simboliza ciertas actitudes espirituales que el creyente debe de tener y mantener dentro de su corazón. Yo se las voy a decir, vamos a sacar un rema de ahí. Lo bueno es que si llegas a mantener las actitudes que le voy a mencionar, no tendremos muchos problemas en ejercer nuestra autoridad, porque estaremos protegidos. Y no porque yo lo diga, hermano, pero la Biblia lo dice. Para estar protegidos, tú tienes que protegerte de todo lo que va a venir, porque como le dije, el enemigo no se va a quedar quieto. Pero tú puedes vivir armado y en paz en el Señor. Bueno, número 1, versículo 14. Yo se lo voy a poner fácil. Dice: ceñíos con el cinturón de la verdad. Ponga cuidado. Ceñíos con el cinturón de la verdad. Esto nos habla de tener un claro entendimiento de lo que es la palabra de Dios con firmeza. Tú tienes que tener un claro entendimiento de lo que estás diciendo, de lo que estás hablando. Debes de saber lo que es una realidad. Debes de tenerlo hecho vida en tu corazón y saber, hermano querido, que eso es lo que Dios dijo en su palabra. En otras palabras, es como el cinturón de un soldado que ajusta las demás armaduras. Note que si el soldado no tiene ajustado, se le cae toda la armadura. Entonces quiere decir que primero tenés que estar ceñido con todas las armaduras, para que cuando tengas que usarla, la usas adecuadamente. Pero si tú no tienes ceñido el cinturón de la verdad, entonces el enemigo te va a hacer pedazos, porque usted tiene que tener la verdad bien clara y defenderla. Eso sí, defienda la verdad. Y no importa a qué costo, porque los que nos heredaron a nosotros, hermano, toda la verdad, fueron aquellos hombres que murieron allá en los primeros tiempos del evangelio, en las catacumbas, en los circos romanos. Esos defendieron la verdad y murieron por esa verdad, porque la tenían clara, la tenían hecha vida en el corazón y no les importaba la vida. Porque se ha testificado, hermano, cuando los metían al circo romano, e incluso los mismos soldados que se convirtieron viendo la actitud de estos creyentes, hermano, porque ellos iban con todo el valor, y cuando venían los leones ellos ponían la cabeza así, el león los devoraba. Y los soldados, algunos soldados que escribieron sus historias, decían: ¿cómo es que estos hombres pueden tener la certeza de que lo que están creyendo es verdad? Y se convirtieron a Cristo. Y muchos hermanos se aparecían en las catacumbas. Ahí están los testimonios impresionantes en el libro de las catacumbas, pero es emocionante leerlo, el valor que tenían esos hombres de Dios, hermano. Y se aparecía y decía: adelante, nosotros ya estamos con el Señor, no importa morir. Y Dios los exaltaba, porque eso es lo que va a pasar cuando te toque. Si nos toca, póngale que nos toque, Dios te exalte. Te exalta para que no sientas el miedo,
para que no sientas el dolor, para que no sientas las pedradas. A la morir así está bonito, hermano, pero que lo agarren en la pura carne. Dios mío, hermano. Le digo como ejemplo, Esteban. ¿Acaso no lo exaltaron, pues? Lo exaltaron y Esteban miraba, ¡pum!, la pedrada por acá. Y el Hijo de Dios allí con el Padre sentado. Y él decía, ¡pum! Hermano, usted sabe qué es estar con esa paz. Y ya antes de morir, dijo estas palabras: Señor, todo sangrado me imagino yo, porque lo mataron a pedrada. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Pum! Murió. Qué tremendo, ¿no? Eso tiene que estar exaltado uno. Y eso es lo que va a pasar con aquellos que se queden como corderos en la tribulación. Los van a exaltar para que no sientan dolor terrible. Número 2. Mire, versículo 14. Vamos a partirlo en dos, el versículo 14. Ya dijimos, ¿verdad? Estad pues firmes, ceñidos vuestra cintura con la verdad. Dice, revestíos con la coraza de justicia. ¿Oyó? Esto nos habla de vestirse de Cristo. Escucha, esto es muy importante. Vestirse de Cristo, porque Cristo es nuestra justicia. ¿Por qué? Porque por Él somos justos. Usted y yo somos justos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él es nuestra justicia. La justicia, para que entienda, que un día vamos a hablar también más abiertamente, la justicia de Cristo protege nuestra conciencia para no creer las acusaciones de Satanás. Cuando tú adoptas la justicia, entonces tú le pones un blindaje a tu conciencia para que cuando venga el enemigo a juzgarte, porque a veces fallaste, porque a veces te alcanzó el pecado, porque a veces no hiciste las cosas bien, ahí es donde el diablo te dice: vos que decís que sos cristiano, vos que decís que sos esto y lo otro, vos no sos nada, mira lo que acabas de hacer, mira lo que te acaba de pasar, mira esto. Y a veces la gente dice: ay, sí es cierto, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si yo soy un desgraciado, si yo volví a caer en pecado. Y hermano, te alcanzó. Pero cuando tú tienes la justicia hecha vida, sí, Satanás, es cierto, me derribaste, pero me voy a levantar y me voy a ir a arrodillar delante de la presencia de Dios del cielo y le voy a pedir perdón, porque Él me perdona, porque abogado tengo para con Él, a Jesucristo. ¿Me entiende? Eso no significa que usted tiene vía libre para ir a pecar, no. Lo que estoy tratando de decir es de que cuando tú tienes la justicia de Dios, hermano, eres justo. Wow, es que eso es tremendo, hermano. Tú entiendes, por eso que Pablo entendió la justicia de Dios. Él dice en uno de los pasajes que muchos critican esa porción de la palabra por la ignorancia que tienen de la justicia de Dios. Cuando Pablo dice: yo no le he hecho daño a nadie, yo no le he hecho, no, a nadie he defraudado. ¿Cómo que a nadie? Si mataba a medio mundo. Y dice que no, pues cuando fue limpiado por Cristo adoptó la justicia de Dios, y por esa razón ahora se consideraba como tú y yo, nuevas criaturas somos en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. ¿Me entiende? Esa es la justicia. Versículo 15, 3, ¿no? Número 3. Y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Oyó? Note, al estar calzados con el evangelio de la paz, tendremos una posición firme para poder estar de pie para pelear la batalla espiritual. La paz total de este evangelio, Cristo la establecerá cuando venga en su segunda venida. La paz total y la seguridad. Claro, hoy, espiritualmente, hoy esa paz radica en nuestro ser por la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Recuerde, el Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os la da, yo os la doy. Quiere decir que el mundo te da una paz,
Pero es una paz pasajera a veces. Por eso es que muchos buscan cuando se enojan con la mujer, cuando tienen problemas, cuando tienen circunstancias, se van y se refugian, unos en la droga, otros en el alcohol, otros en un vicio, otros en muchas cosas. Ahí se arropan y se quedan ahí, hermano, porque solo así pueden obtener paz. Porque solo así se altera su entendimiento y, hermano, ya se ponen, hermano, ahí como a decir, ya estoy contento y feliz, pero solo pasan unas horas, después tiene que levantarse en la mañana y volver otra vuelta triste. En cambio, el cristiano no. Cuando el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, es porque esa paz está aquí. Que a veces te sientes triste, que a veces te sientes agotado, que a veces te sientes de muchas maneras. Sin embargo, llega un momento que la paz vuelve otra vuelta a resurgir en ti y dice, no, Señor, yo me voy a meter contigo porque tu paz es mejor, y ahí te da vida. ¿Me entiende lo que le quiero decir, hermano? Esa es la paz que el Señor dice aquí. Número 4, versículo 16. Dice, en todo tomad el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del enemigo. ¿Oyó? Mire, aquí aparece la fe, hermano. El escudo de la fe, el escudo es para tapar el cuerpo entero. Esto quiere decir que nuestro refugio y seguridad completa está bajo la sangre de Cristo por la fe, en donde ningún poder del enemigo puede penetrar. Es el escudo de la fe. Por fe, hermano, sabes tú que vas a lograr aquellos objetivos que no has logrado todavía. Por la fe, Señor, yo me voy a meter ahí, y por la fe yo sé que, pero tiene que ser no por una aventura, sino porque tienes la fe intacta en tu corazón. Entonces, por medio de la fe vamos a apagar dardos de fuego, que son las tentaciones, las dudas, las propuestas negativas, mentiras y ataques del enemigo. Con la fe es clave, hermano. Yo creo que la fe es una de las cosas más preciosas y bellas que el Señor ha depositado en la vida de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la fe, como hemos dicho, no es de esta tierra. La fe te la ha regalado Dios, y va a depender de ti si la quieres hacer crecer o no. Ahí la tienes. Muchos la tienen ahí y nunca la tocan. Pero si la tocáramos más frecuentemente, los milagros se harían más frecuentemente, hermano. Versículo 17, vamos a dividirlo en dos. Dice, tomad también el yelmo de la salvación. ¿Oyó? El yelmo es el que protege la cabeza. Ese es el yelmo. En otras palabras, es el que protege nuestra mente para no ser desviados de la verdad de la salvación que adquirimos por Jesús. Protege tu mente. Dile, Señor, protege mi mente, guarda mi mente. Incluso cuando tus hijos van hacia la escuela, Señor, protege la mente de mis hijos en el nombre poderoso de Jesús. O cuando están solos, protégelos, Padre. Guarda su mente, porque la mente es el campo de batalla más tremendo de librar. La mente es cosa seria, hermano. Y esa es la batalla más grande que tiene un cristiano, es ahí. Porque ahí es donde es atacado, ahí es donde es confundido, ahí es donde es llevado, arrastrado hacia el pecado. Y debemos de guardarla, porque aquí dice la palabra que debemos, hermano, protegerla. Protege la mente. Número 7, y este es tremendo, hermano. Dice, tomad también el yelmo de la salvación, número 2, y que es número 7, ¿no? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Oyó? Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Oyó? La espada. La espada es la última herramienta eficaz contra todo poder, filosofía y argumento que se quiera levantar contra nuestro ser. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La Biblia. Esa es la espada. Por eso es lindo capacitarte. Por eso es lindo tenerla clara.
Por eso es lindo, porque la palabra es la que te va a llevar a, hermano, a vivir esos oasis. Con la palabra vas a tener confianza con el conocimiento de ella. Porque si tú no tienes, hermano, si tú no tienes un conocimiento del territorio del enemigo, te da miedo. ¿Por qué? Porque tú vas así, como aquellos soldados que no conocen el terreno minado allí en la guerra. Van con cuidado porque de repente tocan una mina, ¡pum!, explotan. En cambio, los países más bélicos y entrenados, primero estudian a su enemigo, estudian el terreno y van en carrera en medio de ese terreno, porque saben que no hay minas ahí. Pero el que no tiene, hermano, ese entendimiento, entonces es más probable que pueda ser derrotado. Pero si tú tienes conocimiento, entonces puedes vivir, hermano, libre también, libre de tu conciencia. ¿Por qué? Porque hay cosas que no son pecado y la gente los llama pecado. Y hay cosas que no son pecado, sí, y la gente los llama pecados. Y hay cosas que son buenas, pero se pueden convertir en pecado. Fíjese, qué tremendo, ¿no? Hay cosas que no son pecado, pero uno puede convertirlas en pecado. Ahí sería mejor. Por ejemplo, comer no es pecado. ¿Es pecado comer? Pero usted lo puede convertir en pecado. Porque comer más allá de lo que tiene que comer le es pecado. Hay cosas que no son pecado, pero usted puede convertirlas en pecado. ¿Me entiende lo que le trato de decir? Hay cosas que no lo son, pero si tu conciencia no tiene la palabra hecha vida, puede ser que tú estés, hermano, no disfrutando algo porque eres ignorante en la palabra. Hay muchos hogares, familias que, hermano, por falta de conocimiento, por malas enseñanzas, no disfruta lo que realmente Dios permite en su palabra que se pueda disfrutar. Y un día vamos a hablar con los matrimonios y ahí se va a poner caliente la cosa, porque muchos han sido liberados completamente, hermano, cuando se les ha hablado la palabra a ese nivel. Y por eso es que ha habido desajustes dentro del hogar, que todo empieza bonito, todo empieza, ¡ay, qué lindo, qué hermoso, qué bello!, ¿verdad? Como todo, ¿no? Ya cuando uno entra en el matrimonio, ahí agárrate, papá. Porque cuando dice la Biblia, cuando uno es novio, no vio la realidad. Eso es lo que quiere decir. No vio. Y cuando ve la realidad dentro, dice, ¡ay, Dios mío! ¿Con quién me vine a meter? Sí, mi hermano, así es. ¡Hala! Dice uno, qué bárbaro, Padre. ¿Será que es verdad esto? ¿Será que me la predestinaste o no? Y la otra dice lo mismo, ¿verdad? Dice, no, y Dios mío, yo pensé que este tipo tan amoroso que era, pero es un diablo. Palabra. Y ahí es donde uno, al tener conocimiento, wow, es tremendo. Por eso yo quiero hacer una actividad con los jóvenes, hermanos, para hablarles de amistad, compromiso y matrimonio. 3 cosas tiene que hacer uno para casarse: conocer qué es amistad, conocer qué es compromiso y conocer qué es matrimonio. Yo cuando lo conocí hace muchos años, digo, Dios mío, qué bárbaro, la verdad que es así. Uno a la patada entra como caballo, hermano. Y la otra también, ¿verdad? Pero cuando uno se da cuenta de la vida, dice, Dios mío, la verdad, bendita misericordia, porque Dios es misericordioso, hermano. Eso sí, la Biblia, la espada, debe de ser usada en sentido activo. ¿Por qué? Porque es la única armadura ofensiva. Fíjese. ¿Por qué? Porque las otras son defensivas. La palabra es la única armadura ofensiva. Quiere decir que con ella tienes que ir. Ella tiene que estar en tu boca. Ella tiene que estar, hermano, para defender, para pelear, para luchar. Porque la pelea hermano, es tremenda. Porque es por palabra contra palabra. Y en tu boca está, dice la Biblia claramente, ¿verdad? En tu boca está la medicina o la enfermedad. Tu boca es clave.
Yo cuando descubrí desde mi juventud, mi boca, me ha dado muchos deleites, hermano. Mi confesión, luchar, ese cambio que hice fue extraordinario. Pensar todo lo que voy a hablar, todo lo que voy a decir, no hablar por hablar estupideces, sino hablar en positivo, porque el lenguaje del Espíritu Santo es positivismo. Cuando aprendí yo eso, a mí me dio muchos resultados, hermano. Lo aprendí por la palabra. Y aprendí de Pablo mucho también. Digo, Dios mío, qué tremendo hombre. Y ese versículo famoso que todos lo usamos, pero no todos lo creemos o no todos lo hacemos vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, este Pablo nunca tuvo problemas. Sí. Cuando él decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es que todo lo podía, no. Pero él nunca se daba por vencido. No lo podía todo, porque a veces tenía hambre, no tenía comida. A veces tenía que ir a trabajar. A veces estaba en la cárcel allá tirado, golpeado. A veces lo sacaban a pedrada de las ciudades. A veces, hermano, lo picaba una serpiente o una cobra. A veces, hermano, con falsos hermanos. Y cuando le preguntaban, ¿cómo estás, Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, señores. Porque sé que no me voy a quedar ahí, sino que me voy a levantar para la gloria y la honra del Señor. ¡Hala! Qué tremendo tener eso, hermano. Y que nunca lo vas a ver. Si tú lo vas a ver, nunca. En Filipenses, tú lo puedes leer, que es un libro corto para leerlo. El gozo era una de las cosas que, hermano, prevalecía en la vida del apóstol. Usted lo va a ver nunca quejándose. Nunca. Solo una vez se enojó, dijo, ya van a ver estos que dicen que yo no soy apóstol. Dice, van a ver, hoy no voy a ir decía Pablo, hoy no voy a ir con ustedes, me conocen, ustedes quieren conocerme. Van a ver, solo una vez dijo así, una vez se enojó. Y fue, hermano, con la palabra. Pero de ahí usted lo va a ver gozando siempre. Entonces, esto nos muestra, la palabra, que la última batalla, como en el desierto, va a ser de palabra contra palabra. El enemigo te va a citar una palabra y tú le vas a citar otra en el nombre de Jesús. Porque recuerde que el enemigo solo usa sectores de la palabra. Solo sectores. Las sectas, por ejemplo, ¿verdad?, malignas, usan solo sectores. Usan la Biblia como un anzuelo, pero luego ponen sus libros, ¿verdad? Quieres que llegue ahí para luego poner el libro que es el que los maneja a ellos, como que la Biblia no fuera suficiente, como los mormones, como los testigos de Jehová y otros, ¿verdad? Que usan eso, pero después dicen que la Biblia no, la Biblia hay otra revelación. Y hay otro libro que es más importante que la misma Biblia. Bueno, si ya nos armamos, yo voy a ir terminando, y nos preparamos para la lucha, sometámonos al Espíritu Santo en oración y súplica. Ahí entra el versículo 18, oiga cómo dice: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oiga, con toda oración, porque hay diferentes tipos, clases, formas de orar. Hemos hecho un estudio también, una materia de 28 lecciones de todo tipo, los tipos y formas que hay para orar. Y es impresionante porque son las cosas que debemos de conocer, porque es una herramienta poderosa. Es una herramienta de las más tremendas. Pero si usted leyó el versículo, va a haber un detalle ahí. Repito: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? Orar en otras lenguas. Si usted no está orando en otras lenguas, ¿cuántos hablan lenguas acá? Si no, vamos a tener que volver a orar. ¿Cuántos hablan lenguas? Solo uno. ¿Hablan lenguas? Ahí, Pablito, hay muy poco. Pero cuando dice orar en el Espíritu, es porque cuando tú oras en el Espíritu, que le voy a enseñar esto unos días de esto, usted está orando en la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque usted no entiende lo que está hablando, pero Dios sí lo entiende.
Y lo hizo de esa manera para que el enemigo no pueda saber qué estás haciendo, o qué estás orando, o qué estás intercediendo. Aparte, la cualidad que se ha descubierto científicamente, porque los científicos querían saber, después le voy a comentar, pero le voy a comentar este pedacito. Querían saber cómo se movía el cerebro cuando una persona hablaba en lenguas. Querían saber qué es lo que pasaba, y empezaron a ir a diferentes países, a diferentes congregaciones donde la gente habla lenguas, profetiza, y encontraron algo extraordinario. Examinaron, se los llevaron a sus oficinas y todo, y le examinaron el cerebro en ese momento. Y es impresionante porque el cerebro queda sin, como dice la Biblia, que uno no entiende, ¿no?, cuando habla las lenguas, ¿verdad? Y el cerebro queda sin fruto. Es algo sobrenatural. Ellos descubrieron todo lo que sucede en una persona que habla lenguas. Y yo le voy a hablar de eso para que anhele hablarlas y las hable. Cuando estás enfermo, cuando estás pasando momentos duros, cuando estás pasando momentos de necesidad, cuando hay luchas, pruebas, dificultades. Yo he visto resultados tremendos. He visto resultados impresionantes. Me he metido a hablar en lenguas horas enteras, y sin parar, y entre más, y después entre el género de lenguas. Dios mío, hermano, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y lo probaron científicamente que es así, y les asombró, pero les asombró poderosamente. Después le voy a comentar para que se anime. Si usted ha hablado lenguas, no deje de hablarlas, háblelas todos los días, porque eso le va a traer salud, primero mental, espiritual, y luego tiene un efecto en el cuerpo de una manera sorprendente que han descubierto los científicos. Yo cuando descubrí eso, wow, yo no he dejado de hacerlo, hermano. Aparte, las he practicado y las sigo practicando impresionantemente. Ni se imagina usted la riqueza que hay. Por eso dice aquí, ves que aquí lo dice, mire, dice: con toda oración y súplica, orad todo tiempo en el Espíritu. ¿Por qué dice así? Esa porción la vamos a escarbar un día de estos, ese pedacito, y vamos a ver, pero maravilla de lo que es el hablar en lenguas. Entonces note, aquí radica la clave de la victoria. ¿Por qué? Porque el orar en el Espíritu es lo que va a producir los resultados totales, porque ahí tú estás orando en la perfecta voluntad de Dios. Es decir, estás pidiendo correctamente. Pruébelo, ustedes que hablan lenguas, pruébenlo un momento cuando estén pasando un momento duro, que quieren una respuesta. Manténganse hablando en lenguas y después me cuentan. Manténganse hablando en lenguas. Yo he orado así, hermano, y he visto, pero cosas que las he creído. Digo, tú has dicho así y yo voy a hacerlo. Después tú haz lo que tú quieras, Señor. Wow. Por otro lado, es importante que el pueblo ore por sus ministros, intercediendo por ellos para que prediquen la verdad con valor. Porque aquí dice 19 y 20 y termino, dice: y orad por mí, dice Pablo, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo de hablar. ¿Oyó eso, hermano? ¿Oyó usted eso? Yo espero que usted esté orando por mí, no hablando de mí, sino que esté orando. Ore por sus pastores. Porque muchos pastores, hermano, quizás han fracasado dentro de sus vidas, porque hay pueblo que no ha estado orando por ellos, no ha estado clamando por ellos para que le dé palabra, y que no sea, hermano, un rezo nada más el que haga, sino que puede enseñar la palabra de verdad, porque el pastor tiene la obligación de ser maestro de la palabra.
para poder instruir al pueblo al cual está ministrando, y no solamente venir a hacer bulla y perder el tiempo con esto, con lo otro, y que aquí, que allá. Hermano, debemos de apreciar la palabra de Dios. Entonces, si vivimos armados de todo esto, saldremos victoriosos de todas las batallas que enfrentamos contra el enemigo. Saldremos victoriosos, y tarde o temprano te gozarás con los tuyos y dirás: gracias, Señor, la verdad, bendita sea tu misericordia. Amén. Vamos a orar. Incline su rostro. Voy a orar por usted, para que el Señor se glorifique y te dé entendimiento, palabra, espíritu de revelación y de sabiduría. Oh, en el nombre de Jesús. Oremos. Oremos. Padre, venimos delante de tu presencia. Póngase de pie, mi hermano. Si usted necesita que oremos por usted, venga. Aquí ya están los ancianos también que me van a ayudar a hacer. Pero oremos. Padre, venimos delante de tu presencia. Te pedimos que te glorifiques en aquellos que nos están viendo primeramente, Padre. Glorifícate en ellos. Que en el nombre de Jesús, Señor, tú puedes abrir el entendimiento como se los abriste a sus discípulos. Porque después de los 3 años y medio dice que les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Padre, te pido que te glorifiques poderosamente en la vida de tus hijos, Señor. Obra. Que puedan sumergirse en tu palabra, Señor. Y así, de esa manera, encontrar las respuestas adecuadas. Te lo pido que te glorifiques. Pasa para acá. Vení para acá. En el nombre poderoso, ahí está. En el nombre poderoso de Cristo, te pido que te glorifiques, Señor. Y en aquellos que están aquí en esta congregación, glorifícate, Padre. Ponle las manos, varón. Ora por él. Ora. Ahora yo voy a orar. Glorifícate en el nombre de Jesús. Obra, Señor, en cada uno de aquellos que tienen una necesidad. Obra poderosamente, Señor. Aquellos que tienen peticiones, glorifícate también en ellos. Aquí está este recinto que está en peticiones. Yo oro por ellos, intercedo por cada una de las que está aquí puesta en esta urna, Señor, que la hemos hecho exclusivamente para que tu pueblo ponga sus peticiones por fe acá en este lugar. En el nombre de Jesús bendigo a cada una de ellas. Tú las conoces y tú sabes que por fe han puesto aquí su petición en esta urna, Padre. Glorifícate. Y en aquellas peticiones que están ahí también, Señor, obra poderosamente. Y por la fe, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén.